nosotros también nos puede llegar ese turno y tenemos que estar preparados. Y este hombre decía, yo no quiero que oren para que se termine la persecución, yo quiero que oren para que Dios nos dé fortaleza, para permanecer, para testificar, para seguir haciendo la obra en medio de esta persecución. Qué tremenda sabiduría y valor tiene un hombre para decir y reconocer que está en pleno conflicto de sus vidas. Sin embargo, él reconoce la soberanía, la autoridad y el propósito que Dios tiene que cumplir en esos lugares. Y es a través de estas personas que están pagando un alto precio. Y por eso la iglesia debe de orar. Ore, amado, por todos los cristianos creyentes que están en estos lugares donde es difícil que se predique la palabra de Dios, donde hay persecución, donde hay muerte. Hay países, llamados, donde si una familia o un padre se convierte y no renuncia, le quitan hasta la custodia de sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros los cristianos peleamos. Y nosotros los cristianos desconectados completamente del propósito de Dios, viviendo una vida totalmente ausente. Yo creo que esto viene como anillo al dedo a lo que le voy a seguir predicando, porque tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Hay una cosmovisión del cristianismo totalmente deformada hoy en día. Y eso tiene una gran explicación que yo creo que usted lo tiene que conocer, para que probablemente usted también cambie y comencemos a ajustar estas cosas que necesitamos nosotros, como iglesia de Cristo, como representantes de Dios en esta tierra, expresar. La gente no quiere venir a la iglesia a ver la unción de un pastor, ni ver la gracia, ni los dones que nosotros tenemos. La gente necesita ver el carácter de Cristo en nosotros para que se convierta. Hasta que no vean eso, nosotros le hemos presentado una imagen distorsionada de lo que es el Señor. Recuerde que Cristo vino a la tierra y dice que Él vino a recobrar la imagen de Dios que el hombre había perdido. La imagen de Dios. Cuando tú recuperas la imagen de Dios, recuperas el poder, recuperas la unción, recuperas la gracia, recuperas su presencia, cuando tú recuperas la imagen de Dios. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir con esa conciencia de querer manifestar la presencia de Dios por medio de su carácter y no solamente por medio de los dones espirituales que gracias a Dios abundan en la iglesia. Pero no tenemos ese carácter para poder presentar. Y vamos nuevamente a Efesios, porque dije que nos íbamos a detener en ese capítulo. Efesios capítulo 4, estábamos desde el verso 17. Y yo no voy a volver a leer eso porque el domingo pasado lo leímos. Voy a leer la versión que tengo. Lo que les voy a decir es una advertencia, Efesios 4:17, del Señor: dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Porque ellos seguían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero eso es muy diferente de lo que aprendieron ustedes acerca de Cristo. Aquí esta palabra creo que es lo que a nosotros hoy nos tiene que ministrar. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos aprendido algo totalmente diferente de Cristo. Quiere decir que debe de haber una diferencia entre nosotros y las personas que no conocen a Dios, o que niegan la existencia de Dios, o que simplemente rechazan la presencia de Dios. Debe de existir una diferencia. Si no hay una diferencia, ¿cómo la gente se puede comparar? ¿O cómo puede alguien darse cuenta de que algo es bueno o algo es malo si todo es igual? ¿Me están entendiendo? Si usted no tiene la capacidad de distinguir entre dos cosas, es imposible que usted acierte. Si usted ve dos cosas iguales, ¿usted cómo sabe cuál de los dos micrófonos? Aquí no tengo el otro micrófono, pero el otro micrófono igual es que está dañado. Si yo le pongo los dos micrófonos, le digo cuál está dañado, ¿usted cómo puede saber cuál está dañado? Probándolo. ¿Cierto? Pues así Dios hace que la gente haga en nosotros. La gente nos prueba. Cuando tú dices algo que no tienes que decir, cuando tú actúas de una forma que no tienes que actuar, en ese momento las personas nos están probando. Y eso es lo que ellos ven en nosotros, y esa es la cosmovisión que nosotros le presentamos de lo que es Cristo Jesús. Recuerda que dice la Biblia que nosotros somos embajadores del reino del cielo. Quiere decir que la imagen que yo proyecto, entre comillas, es la imagen de Cristo. La iglesia debe ser la imagen de Cristo, como un cuerpo corporativo. Entonces, cuando una iglesia está distorsionada, eso es lo que la gente entiende de Jesús.
Cuando yo como padre de familia le digo a mi hijo que soy un creyente y que soy un fiel seguidor del Señor y yo a él lo trato de una manera incorrecta, la imagen que él se lleva de Dios, que es un padre, cree que es igual a lo que yo le estoy haciendo. Esa es la imagen. Dice, si Dios es como tú, yo no quiero a Dios. Es simple y sencillo. Por esa razón el Señor dice que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Y todos nosotros aprendemos a Cristo de una manera. Y ahí viene el trasfondo cultural, religioso, denominacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso hay conflicto en la iglesia. Por eso hay problemas en la iglesia. Por eso hay divisiones en la iglesia. Por eso hay malestar en la iglesia. Porque cada uno tiene un Cristo, un concepto deformado de lo que verdaderamente es Dios. Esa como visión, amado, que nosotros presentamos, esa es la responsabilidad que cargamos encima. Por esa razón no podemos deformar el cuerpo de Cristo. Y cada vez que nosotros actuamos de una manera incorrecta, Efesios lo ha dicho, la gente que no conoce a Dios anda en la vanidad de su mente. Por esa razón el mundo está como está. El mundo es un mundo relativo. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su forma de vivir y todo es aceptable porque todo es bueno. En la vida cristiana las cosas no son así. Para Dios lo blanco es blanco y lo negro es negro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted no se para en ese pensamiento, usted también entrará en el relativismo cristiano y entonces usted puede acomodarse a todo lo que nosotros hoy desgraciadamente nos estamos acomodando. Porque la iglesia de hoy, el cristianismo de hoy, más bien parece un supermercado donde tú vas y escoges lo que quieres. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me conviene, esto no me conviene. Y en la vida cristiana básicamente es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso la gente ahora es exclusivista. Están buscando satisfacer sus propias necesidades. No están buscando el propósito de Dios, sino satisfacer sus necesidades propias, sus pensamientos propios, que ya sea que lo hayan adquirido por la tradición, por la religiosidad, por la cultura, por la costumbre cristiana, no importa, pero eso es algo que ahora es parte de ti y tú lo estás buscando como que si ese es el propósito de Dios. Porque probablemente también te presentaron un Cristo deformado. Porque no hemos sido los pastores conscientes de esta gran responsabilidad que tenemos. De presentar una imagen clara de lo que es Jesús. Para que eso así te comprometa a tener una vida cristiana. Y por esa razón, amados, no hemos sido eficaces. Y no estamos dando en el blanco. No estamos acertando lo que hacemos. Estamos cumpliendo con formas y formatos. Pero no estamos cumpliendo con la gran responsabilidad que nosotros tenemos. La iglesia no es un supermercado. La iglesia es otra cosa. Nosotros tenemos que presentar a la iglesia como la imagen misma de Cristo Jesús en esta tierra. Amén. Y como iglesia tenemos que también hacer exactamente lo mismo. En otras palabras, si aquí el hermano está diciendo una cosa, tú tienes que estar diciendo lo mismo. Amén. Si el hermano siente una cosa, tú tienes que estar sintiendo lo mismo. En el propósito de Dios estoy hablando. Porque si no estamos nosotros en el mismo propósito de Dios, entonces tú dices una cosa y resulta que el pastor está diciendo otra cosa, y cuando el pastor está llamando la atención por alguna cosa incorrecta, tú estás diciendo otra cosa y estamos confundiendo a las personas. Porque no saben ellos entonces qué seguir. Porque la gente dice, ¿cómo tú estás en ese lugar y tú tienes un pensamiento distinto? ¿Cómo tú estás en un lugar y estás haciendo las cosas contrarias? No tiene sentido. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Nosotros estamos confundiendo a las personas porque nos hemos adaptado tanto al mundo que ya no hay diferencia entre hacer claro mismo venir a la iglesia que no venir. Si al fin y al cabo es igual. Pero debe de existir una diferencia. Tiene que haber necesariamente una diferencia. Porque no todo es bueno y no todo es blanco y no todo es aceptable. Sin embargo, la iglesia se está contaminando tanto con tantas cosas que ya no hay la capacidad de poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Podemos llegar hasta inclusive pecar delante de Dios cuando emitimos un juicio. Porque estamos tan confusos con lo que está pasando que no sabemos si nosotros mismos estamos errados ya. Y a veces me encuentro en esa condición yo como pastor. Y digo, Señor, ¿será que yo estoy equivocado? ¿Será que estoy errado? ¿Será que esto no? Créanme que estoy a veces en una disyuntiva. Y por esa razón Dios está tratando conmigo. Y esto lo compartí con los pastores en la reunión que tuvimos el día lunes. Porque es algo que ellos también tienen que escuchar. Si estamos reunidos como pastores en esta ciudad,
pues tenemos que tener un pensamiento claro de lo que nosotros estamos haciendo. Porque aunque estemos en diferentes denominaciones o grupos religiosos, nosotros tenemos que estar impactando a las personas con el mismo mensaje, de la misma manera. Porque estamos representando a Cristo, no la denominación. Cuando usted sale a la calle, usted no está representando a la iglesia de Vida Nueva donde usted se congrega. Usted está representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de que usted cuide la iglesia, la denominación de la iglesia, usted tiene que cuidar la iglesia de Cristo, que es el cuerpo corporativo del Señor. Y entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Y la gente va a tener algo en qué comparar. Esto ha provocado, amados, que nosotros tengamos a un Cristo lleno de fanatismo, a un Cristo lleno de manipulación. Vemos todo eso en el cuerpo de Cristo. La gente que en realidad está buscando algo comienza a describir todas estas cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y te comienzan a decir ciertas cosas que tú a veces no tienes respuesta. Porque no estamos dando la imagen correcta y adecuada. Estamos deformando y hemos deformado tanto al cuerpo de Cristo que las mismas personas nos cuestionan por lo que hacemos. Siendo ignorantes de las cosas de Dios, ellos mismos son los que nos acusan a nosotros de las barbaridades que a veces hacemos, deformando el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ser conscientes de que eso es una realidad. Por eso hay una falta de compromiso total en la iglesia y de los cristianos. No hay compromiso. No hay compromiso. Y usted, amado, es un discípulo de Cristo. Los cristianos son discípulos de Cristo y el discipulado te compromete a vivir de una manera distinta. ¿Sabe por qué esa gente que está perseguida en esos países sigue predicando la palabra de Dios a pesar de que están amenazados de muerte? Porque tienen un compromiso con Dios. ¿Sabe por qué viven de una manera diferente? Porque tienen un compromiso con Dios. Y cada vez que tú te comprometas de verdad a vivir la vida, la palabra dice que algo va a ocurrir en tu vida y tú vas a tener que cambiar. La falta de compromiso hace que la iglesia hoy esté llena de mundanalidad y de carnalidad. Y que mezclemos cosas mundanas para tratar de ganar a personas y a gente. Eso confunde a los cristianos. A los propios cristianos nos confunde. Peor a las personas que están afuera. Eso distorsiona la imagen de Cristo, eso deforma la imagen real de lo que es el Señor, y por esa razón nosotros nos vamos a encontrar con un estancamiento de la vida espiritual. Nosotros lo que estamos haciendo, amado, es crecer en la iglesia, crecer en actividades, pero si nosotros hacemos estas cosas y un alma no se convierte, no estamos haciendo nada. Si cada semana no hay una persona nueva en una iglesia, si cada mes no hay un nuevo en la iglesia, si cada año no hay una persona nueva en la congregación, no estamos haciendo nada. Porque nuestro compromiso es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y eso no se logra, a no ser que yo sea un ejemplo claro de lo que es Cristo Jesús. Las personas se apasionaron en la antigüedad por la vida cristiana porque la gente mostraba un verdadero cambio y se paraban en la brecha de verdad. Y había una diferencia entre los unos y los otros. Dice el libro de los Hechos que la gente tenía temor de acercarse a los cristianos porque eran distintos, eran diferentes. ¿Qué significa entonces? ¿Que nos vamos a aislar del mundo? No. Ellos vivían en el mundo, estaban juntos con ellos, pero eran distintos, eran diferentes. Nosotros hoy no tenemos una diferencia clara de nuestra cristiandad. No llegamos nosotros a mostrarle a la persona algo distinto que ellos pueden decir, bueno, de verdad, tú eres diferente. Salvo el caso que comiencen a profundizar en tu vida y entonces de alguna manera te vayan conociendo. Y he escuchado gente que nos dice eso, ustedes son diferentes. Amén. Pero probablemente a primera vista no nos ven diferentes. Porque nos mezclamos con todo el mundo. Y entonces tenemos que dar una imagen y causar un impacto desde el mismo momento en que tú te presentas a una persona. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mi esposa le ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, que tú entras a un lugar y dices, hay algo diferente. Eso debe ser la manifestación continua de nosotros los cristianos. Debe de haber una diferencia. En ti algo tiene que provocar a la gente para que eso por lo menos lo motive a preguntar qué es lo que tienes encima, qué es eso distinto que está en ti. Te veo igual, pero hay algo distinto. Esas cosas nosotros las tenemos que provocar. Y como decía mi esposa, no las vamos a provocar a no ser que la presencia de Dios esté sobre nuestra vida.
¿Y cuándo la presencia de Dios va a estar sobre nuestra vida? Cuando nosotros hagamos lo que dice el apóstol Pablo, que vivamos conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Si no vivimos conforme a lo que Cristo nos ha enseñado, nosotros simplemente nos convertiremos en religiosos en la congregación y en nuestra vida diaria y secular. Por eso, amado, hablamos hoy de filosofías cristianas. Ya no se habla de la palabra, se habla de filosofías cristianas. O sea, mi pensamiento yo lo puedo poner, el pensamiento del otro lo ponemos, el pensamiento del otro lo ponemos, no, eso es nuestro pensamiento. Y eso tiene validez, eso tiene valor ahora. Porque hemos confundido la palabra de Dios y he escuchado a gente de estatura, a gente que estudia, gente que se profundiza en la palabra de Dios, a eruditos, hablar en términos como el pensamiento de Pablo que está en la Escritura. Y eso me impactó en el espíritu y algo reaccionó en mí y enseguida viene la respuesta de mi corazón. Si esto es el pensamiento de Pablo, entonces Dios no lo escribió. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí no está el pensamiento de Pedro, aquí está la inspiración de Dios. Este no es el pensamiento de Pablo, es la inspiración de Dios. Pero hoy ponemos nuestros pensamientos. Y entonces el cristianismo es filosófico, por eso llegamos al relativismo donde sí se puede, no se puede, tal vez, y todo el mundo anda averiguando esto. Y mientras lo averiguamos, formamos el cuerpo de Cristo. Hay un Cristo complaciente y humanista hoy en la iglesia. Ya no hay un cristianismo vivo. Nos hemos vuelto tal como el mundo, buscando la satisfacción propia. Y eso es más importante que cualquier cosa. Pero resulta que el Señor Jesús nos dijo algo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. Porque por causa de mí, si tú pierdes la vida, la ganarás. Entonces sí está hablando de un cambio, está hablando de un compromiso, está hablando de una forma distinta en la cual tú y yo tenemos que vivir. El cristianismo hoy es un cristianismo liberal. Hay lugares y congregaciones donde todo el mundo puede hacer lo que sea. Tú puedes seguir bebiendo, no hay ningún problema. Tú puedes seguir fumando, no hay ningún problema. Tú puedes ir a la discoteca, no hay ningún problema. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Porque al fin y al cabo, Cristo es bueno, para siempre su misericordia y Él te ama incondicionalmente. Por eso ahora hay iglesias para gays, pastores que se llaman gay, se dicen gay y son pastores. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Sin embargo, ellos dicen que predican la palabra, que creen en Dios y que hacen todo lo que nosotros creemos y muchas veces hacemos. Pero entramos en esas congregaciones y esa es la imagen que se presenta. Un Cristo legalista, donde todo es malo, donde todo es pecado, donde tú no tienes libertad ya de poder vivir y experimentar lo bueno que Dios creó en el mundo. Es una imagen deformada de Cristo Jesús. Y de esas iglesias también hay muchísimas. Y mucha gente no quiere saber nada de Dios por la opresión con la cual ellos han vivido y han visto que las personas viven. Esa es la imagen que nosotros damos del cristianismo. Un Cristo denominacional, gente peleando por las denominaciones. Es más importante el pensamiento de las asambleas de Dios que el pensamiento de Dios. Es más importante el pensamiento de la iglesia Vida Nueva que lo que dice la palabra de Dios. Es más importante el pensamiento de la iglesia bautista que lo que dice la palabra de Dios. Pero eso es la realidad. Por eso hay el choque, hay la división y hay estos confrontamientos entre cristianos. Y nos encontramos entonces con un Cristo dividido. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios? ¿Acaso Cristo está dividido? Pero cuando tú dices una cosa y no dices otra cosa, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, imagínate tú a un Cristo que tiene un brazo allá, un ojo allá, una pierna allá, y tú dices, ese es Cristo. ¿Tú puedes reconocer a un Cristo así? Pues ese es el Cristo que la gente no reconoce. Y no lo reconoce porque nosotros hemos dado una mala imagen de lo que verdaderamente es Cristo Jesús. Con todos los conceptos, con todos los problemas y con todas las cosas que tenemos que vivir y que muchas veces manifestamos de una manera equivocada. Por eso es el tiempo en el cual usted y yo comencemos a cambiar. La iglesia tiene que ser el reflejo exacto del Señor. Habla conmigo, por favor, en Jeremías.
capítulo 15. Y ya en el Antiguo Testamento, el Señor, hablando a través de sus profetas, le decía esto al pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel fue llamado, el Señor le dijo a Moisés: yo los he llamado para que ustedes sean un pueblo santo, un pueblo de reyes y de sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos el mismo llamado en el Nuevo Testamento, porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero para que anunciemos las virtudes, no del pastor, sino de Cristo. No del ministerio, sino de Cristo. Para que anunciemos, para que manifestemos, para que nos presentemos. Somos real sacerdocio, somos nación santa. Jeremías capítulo 15. Versículo 19. Le leo yo lo que dice esta versión. Entonces esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, gloria a Dios, yo te restauraré y estarás en mi presencia. Si dejas de hablar bobadas, esta versión es bastante especial. Y dicen lo que en realidad tiene valor. Porque recuerden que los gentiles andan en la vanidad de su mente. No hay valor en lo que se hace. Todo es pasajero, todo es efímero. Entonces, tú serás quien hable por mí. El Señor me está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, que vamos a ser verdaderos representantes cuando nosotros cambiemos y regresemos al Señor, para que esa gloria venga y nosotros podamos representarle dignamente. No hay otra forma. Son ellos los que tienen que volverse a ti, y tú, y no tú, ¿quién tiene que volverse? Por eso el apóstol no se escribe: no os acomodéis a este. Sí. Por eso hay iglesias que hasta celebraron el Halloween. Usted se sorprende, ¿verdad? Pero no tiene que sorprender, porque usted ya lo sabe, usted también anda en el internet. Y todas esas cosas que se publican, en algunas veces son mentiras. Pero cuando lo publica una página de acontecer cristiano, donde dan noticias cristianas, los noticieros no son bulos que cualquiera puede poner una historia. Esa es una realidad. ¿Y por qué llegamos a esos extremos, pastor? Justamente porque nosotros, al dejar que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida, nosotros comenzamos a moldarnos a los acontecimientos, y la imagen de Cristo comienza a deformarse en nosotros. No le presentamos a las personas ese Cristo glorificado, ese Cristo vivo, ese Cristo glorioso que tiene que estar trabajando en nosotros por medio de un cambio. Si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí? ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que vengas a la iglesia los domingos, que traigas un diezmo, una ofrenda. Ni siquiera predicar ni cantar, porque estas cosas se aprenden y se hacen. El que vive en Cristo es nueva. Dice: te haré fuerte como una pared de bronce, versículo 20, que pueda resistir los ataques. Cuando nosotros damos un verdadero testimonio de lo que es Dios y estamos haciendo lo correcto, la palabra de Dios nos dice que aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan lo que venga, y ese es el mensaje, esa es la promesa de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Amén. Qué importante saber que el Señor nos da esa promesa cuando nosotros estamos haciendo algo de acuerdo a lo que su palabra dice. No es una promesa, no es algo que tú no tienes que estar declarando cuando tú vives una vida contraria a la voluntad de Dios. Esto no es confesión positiva de la Escritura. Esto es confesar la palabra cuando yo estoy viviendo y cumpliendo la palabra. Entonces Dios me respalda en su palabra. Por esa razón Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. ¿A quién se lo dijo? ¿Un cobarde? ¿Quién era Josué? ¿Y quién era? Tú sabes que cuando Israel estaba peleando, ¿sabes quién estaba al frente de la batalla? Era el general, estaba en la cabeza, peleando cuerpo a cuerpo. Él llevó al pueblo de Israel a la conquista. Moisés lo dirigía espiritualmente, decía: Josué, coge al pueblo y a luchar. Y él iba adelante, él no iba atrás, él iba adelante peleando. Era un hombre valiente.
Y con todo eso, lo que le digo al Señor, tú tienes que ponerte a pensar por qué Dios le dijo a Josué, que era un valiente: no temas ni desmayes. Porque se iba a encontrar con cosas difíciles, con situaciones duras, y a pesar de su valentía, en algún momento él podría claudicar. ¿Cuánto más nosotros? Por eso tenemos que entender que ahora hay que hacer un esfuerzo en este tiempo superior al que lo hacíamos antes, porque las cosas se van a poner más difíciles. Y si tú y yo no comenzamos, amado, a presentar la imagen de Cristo, cuando vengan esos problemas, tú vas a ser golpeado y puedes ser derribado. Y aquí la palabra es que lo único que me garantiza a mí que la presencia de Dios me mantenga y que yo pueda soportar todos los problemas y las situaciones que vengan, es cuando la presencia de Dios está en mí por la vida que yo estoy llevando. No hay otra forma. Por esa razón la insistencia de los pastores de que nosotros nos convirtamos de verdad, porque vamos a sufrir situaciones. Y cuando tú pases por ella, tú te vas a agarrar a las promesas de Dios y Dios te va a responder. Es importante que hoy tú entiendas que el apóstol Pablo, cuando habló de que él se había convertido y se había hecho como los demás para poder ganarse algunos, no estaba diciendo que se estaba acomodando o amoldando a las costumbres paganas.